Señor, buenas tardes. Gracias por aceptarnos en tu presencia a través de la oración, a través de venir humillados para aprender de ti. Gracias por esta serie de ética cristiana que en verdad es la necesaria para ir comprendiendo muchísimo más tu moralidad, tu santidad, tu ley. Y bueno, Señor, que por favor podamos todos los días salir de aquí confiados en que hay algo nuevo que estás pidiendo de nosotros. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Decía el maestro Francisco de la Cueva que no hay, trataré de explicarlo bien, no, una persona después de un estudio bíblico solo va a salir o mejor o peor, pero nunca igual. Y era una lógica bien cierta porque en estudio y la iglesia lo que hace es pues decirte lo que Dios quiere y tú ya decides si lo obedeces o te rebelas. Entonces a eso se refería, ¿no? ¿Sales mejor o sales peor? O sea, ¿sales con un corazón humillado o sales con un corazón endurecido? Y si recuerdan, hemos visto que el hombre natural, la ética cristiana solamente la puede llevar a cabo una persona nacida de nuevo a través de la conducta, que si recordamos la conducta es la suma del comportamiento que se acaba convirtiendo ya en la ética. Entonces, una vez que el hombre empieza a acumular conocimiento del que sea, ese va a modificar su conducta, su hacer, ¿no? Entonces, cuando las personas venimos a la palabra de Dios y empezamos a darnos cuenta lo que Dios quiere de nosotros, entonces ya empezamos a o ser rebeldes o ser obedientes. Y nadie va a poder entender la voluntad de Dios si no es nacido de nuevo. Miren, lo único que el hombre puede entender cuando no conoce al Señor es la necesidad de conocerle. Porque hay mucha gente que sí hace cosas correctas y su vida moral podría ser impecable a los ojos del hombre, pero no a los ojos de Dios. Entonces, vamos a ver unos aspectos sobre lo que es el hombre natural. ¿Quién sabe qué es el hombre natural? Está el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Es decir, lo natural, lo carnal y lo espiritual. ¿Quién puede definir quién es el hombre natural, quién es el hombre carnal y quién es el hombre espiritual? Mire ella. Hombre natural, pues según en la Biblia, recordemos que todo es en base a la Biblia. Es el ser humano que no es creyente. ¿Dónde? El espiritual es el que lee la palabra de Dios. Ok. El hombre natural somos todos cuando nacemos. El hombre carnal es aquel que es creyente, pero es movido por sus deseos y sus pasiones, que sigue siendo enojón, amargado, adúltero, fuma, toma. Es decir, que sus actos reflejan más que es gobernado por su carne. Cuando la Biblia habla de carne, ¿a qué se refiere? A los deseos. No, a las pasiones, que es movido por las pasiones. Y el hombre espiritual es el que es movido por el Espíritu. Y ahorita vamos a buscar 3 versículos que nos va a decir cada uno. Y eso los vamos a buscar porque son importantes. Afortunadamente están en Corintios. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, donde Pablo distingue entre el hombre natural, el carnal y el espiritual. Y vamos a definir a cada uno de ellos en base a la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 2, 14. Dice, pero el hombre natural, 1 Corintios 2, 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura,
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el hombre natural no es que no quiera entender las cosas de Dios, es que no puede. Y ese no poder, por eso dice la Biblia que por gracia somos salvos, es decir, es Dios el que nos capacita para que podamos reconocer nuestra necesidad de Él, y entonces creemos. De hecho, voy a tratar de hacer un paréntesis más adelantito ahorita. Va a ser así que un paréntesis de teología bastante carnoso, si se permite la expresión, pero muy bueno. Les va a ayudar bastante, nos va a enseñar muchas cosas. Entonces, el hombre natural tiene una característica: no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, las cosas de Dios, entonces, basado en este versículo, ¿cómo se disciernen? Espiritualmente. ¿Y cómo las quiere discernir hoy en día mucha gente, muchas falsas iglesias? Con prosperidad, con que te vaya bien, con que tengas, con que no te haga falta. Entonces, el hombre natural es aquel pare de sufrir, ¿no? Y es tremendo, ¿no? O sea, como si el sufrimiento fuera una vez lo dijimos aquí, el gozo no es ausencia de dolor. Entonces, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y el no percibirlas, pues entonces no las discierne, y luego entonces no las entiende. Ahora, el hombre carnal, vamos a 1 Corintios 3, del 1 al 3. 1 Corintios 3, del 1 al 3. Ahora vamos a hablar del hombre carnal. Ya estamos ahí. Dice, de manera, ¿qué dice? Que yo. No. Así que yo, ¿qué? Hermanos. Entonces, ¿a quién le está hablando? A los cristianos. 3.1. No, 3.1. Ok. Por eso dice, de manera que yo, hermanos. Entonces, ahí Pablo es bien enfático en decir, la audiencia a la que le está hablando en este instante son creyentes. Eso es bien importante enfatizarlo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo hace una comparación entre un niño en Cristo con una persona que es guiada por la carne. Os di a beber leche y no vianda. ¿Quién se acuerda qué es vianda? Carne. ¿Carne? Sí. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. O sea, las viandas no son de esa carne, perdón, son cosas sólidas. Porque aún no erais capaces. ¿Cuándo no eran capaces? Cuando la iglesia de Corinto es fundada. No sois capaces todavía porque aún, dice, ni sois capaces todavía. O sea, ni aquel día cuando fui eran capaces, ni hoy. 1 Corintios 3:2. Porque aún, ¿cuál es la razón? Ese por qué es un conectivo de razón. Porque aún sois carnales. 1 Corintios 3:3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, y entonces Pablo dice para ellos que es un carnal. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es bien curioso que el apóstol Pablo no menciona ningún pecado físico. O sea, no habla de adulterio. O sea, habla de pecados de la carne, pero no habla de adulterio, no habla de borrachos, no habla de fumar. ¿Sí me explicó? O sea, un cristiano carnal es aquel que es llevado por celos, contiendas y disensiones. Y es bien importante porque muchas veces nosotros relacionamos al cristiano carnal con actos, ¿no? Ay, mira, se trae una minifaldita a la hermana, o el hermano anda viendo mujeres, ¿no?
dice el apóstol Pablo, los celos son un acto carnal. Los celos, y es bien cierto, a ver, ¿quién podría explicar un poquito que entiende qué son los celos? Por ejemplo, tú que eres mujer, Mari Carmen. Los celos. ¿Tú llegaste a ser celosa? Sí. Ok. Sí, pero... ¿Pero por qué eras celosa? Porque veía las cosas que sí las hacía, no por imaginarme. Ah, ok. Sí. O sea, a ti la evidencia te hacía ser celosa. Sí. Ok. Está padre, eso nunca lo había escuchado. Pero era eso. Ok, sí. Desconfianza. Ok. Inseguridad, dice. No, desconfianza no. Fíjense qué curioso. Sí. Aquí hay un punto bien. Yo creo que los celos es por desconfianza. Pero también lo que dice la hermana Pati, cierto. Es inseguridad. Ujú, también. ¿Qué es que ahora ya hablamos de matrimonio aquí, todos estamos, nos parece. ¿Cómo podemos evitar, o sea, cuál es nuestra responsabilidad? Yo me acuerdo, fíjense, yo por eso Dios me mandó a Alma como esposa, porque así me la recetó mi abuelita. De chiquito me decía, no, de verdad, de chiquito me decía, hijo, nunca te cases con, tendría yo 6 años, que le hablaba a una abuela a un chamaco de 6 años, ¿no? Decía, nunca te vayas a casar con una mujer que en cuanto cruce la puerta de tu casa, estés preocupado y angustiado. Nunca te cases con una mujer que te provoque hacerlos. Y se me quedó tan fijo. Y pues gracias a Dios, mi esposa le hablo y no me contesta y no estoy... O sea, no. O sea, ¿por qué? Pues porque toda la vida se ha dedicado a darme tranquilidad y ese es el principio. Los celos, el hombre está obligado y la mujer está obligada a darle la tranquilidad a la otra persona. El celo y los celos no es lo mismo, ¿verdad? No, el celo de Dios no. Los celos de los hombres son carnales, porque el celo del creyente es recogido de Dios. O sea, porque estás ofendiendo a Dios. O sea, ese es mi celo. De hecho, ayer fíjense qué importante es... ¿Cómo lo explico? Las personas cuando no aman se encargan de destruir la confianza en la otra persona. Es decir, quitándole su tranquilidad, quitándole su paz, quitándole su armonía, de alguna manera. Como hay estudios que dicen, cuidado, si ves que de repente tu marido ahora se rasura más que antes o se empieza a poner perfume que no se ponía, cómo te empiezan a mandar señales del comportamiento humano. Y ayer, como saben, fui a La Paz y me fui con un hermano, y estamos platicando sobre una situación que pasó en algún lugar, donde a mí una persona se me presentó como víctima. Es que esa persona quiso abusar de mí y esto y lo otro, pero no violentamente, sino era así como que me tiraba la onda y todo ese rollo. Y no, si él era casado, yo era casada, o soy casada, ¿no? Y siempre tuve esa historia en mi mente, y entonces yo desarrollé ¿cuál será la palabra? ¿Se fue la palabra? Un prejuicio. No fue. Sí, una idea de la persona. Una idea de la persona, del hombre, no de la mujer, del hombre. Donde dije, pues qué mala onda, ¿no? Y eso así fue por muchos años, pero muchísimos años. Y ayer platicando, nos conocemos hace 30 años esta persona y yo, surgió ese tema, ¿no? Y le digo, sí, le digo, fue terrible. No, me dice, fue al revés. Y no fue un coqueteo. Se llegaron a acostar. Y yo así, ¿perdón?
O sea, llevaba años con una versión que a mí me dieron. Y volteas y me platicas, no, es que no fue así. Porque esta persona nos dijo que era así, así, así. Entonces, ¿cómo entre las... Y de hecho lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo en las iglesias es bien importante la pureza? Inclusive hasta cuando pecas, ve y confiésaselo a un hermano, ¿no? O sea, digo, obviamente no es necesario, pero si traes una debilidad en tu vida que te está pasando ahí algo que de repente, fíjate que el chisme me está gustando, fíjate que estoy viendo, haciendo cosas que no debo hacer, pues pedir ayuda para que salgas de ahí. No buscar un cómplice, sino pedir ayuda para salir de esa situación. Y bueno, ahorita ando orando por esa persona porque el día que me la encuentre al varón, pues quiero pedirle perdón. Si le doy perdón, yo traía un tema de que tú querías y resulta que pues fue un acuerdo prácticamente, ¿no? Pero de ese tamaño son las cosas cuando uno las va sembrando en su corazón, y creyéndole a la gente sin recurrir a la otra parte y decir, oye, se está diciendo esto de ti, que hay de cierto. Y creo que es válido que el creyente tenga eso por amor a la otra persona, ¿no? Para que no caigas en los errores que yo cometí por años, que lo tuve guardando hasta ayer, que lo pude liberar. Entonces ya vimos que dice, Pablo distingue entre los hombres naturales. El hombre natural es aquel que es como todos cuando nacimos de nuestra madre, y lo único que no podemos entender es lo que Dios quiere. El hombre carnal es aquel que es guiado. Ahora vamos a ir a 1 Corintios 2:12. Y ahora vamos a ver al hombre espiritual, y eso es bien importante entenderlo, porque aunque la Biblia dice, ¿se acuerdan lo que dice el apóstol Pablo? Ya no hay judío ni griego, ¿se acuerdan? Sino que todos somos unos en Cristo, ok, pero dice el apóstol Pablo, eso es verdad, pero a los ojos de Dios el hombre es visto de una forma natural, de una forma carnal o de una forma espiritual. No hay de otro. El espiritual dice en 1 Corintios 2, del 12 al 16, permítame tantito, del 12 al 16, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mientras el hombre natural no entiende, aquí sí entiende, ¿no? Dice, no sé, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando, ¿qué? Lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este versículo ha sido también muy mal entendido, porque, a ver, si tuviésemos la mente de Cristo, no voy a contradecir, sino voy a explicar. Si tuviéramos la mente de Cristo, nuestros pensamientos serían de continuamente el bien. No habría celos, no habría envidia. ¿Qué es lo que significa este versículo? Bueno, la forma mejor traducida es que nosotros tenemos acceso a la mente de Cristo, que es su palabra, para poder hacer lo que Él quiere. Porque cuando el creyente nacido de nuevo en la cuestión espiritual, tienes acceso a los pensamientos del Señor. No de lo que está pensando, no, de su palabra. Entonces, tener la mente de Cristo significa tener acceso a toda esa capacidad que tenía el Señor Jesucristo para poder agradar al Padre. Y entonces el creyente entiende cuando la Biblia dice que en Efesios 2:10,
que Dios pone el querer como el hacer, y ahí es donde quiero hacer un paréntesis. Habiendo entendido para Efraín, que llegó un poquito tarde, Disculpe. el hombre natural, la Biblia separa al hombre en natural, carnal y espiritual. El hombre natural es aquel que no conoce a Dios, pero tiene vida como todos nosotros antes de conocer a Dios. El segundo es aquel que conoce a Dios, pero sigue siendo guiado por sus deseos, por sus pasiones, por la desobediencia. Y el tercero es aquel que es guiado por el Espíritu de Dios a través de obedecerle. Y entonces, aquí va, los que quieran anotar, anoten, porque esta parte es bien importante, porque tiene que ver con el tema de la salvación. Y por eso aquí vamos a abarcar al hombre espiritual al hombre natural y al espiritual, no al carnal. Entonces, si quieres entrar al cuarto de Abraham, y a lo mejor hay una pluma ahí en su mochila. Ok, dicho lo anterior, el hombre, hay doctrinas que tienen que ver con la salvación. Vamos a ir a Efesios 2, 8 y 9, que es bien importante, que aunque hemos estudiado este versículo, sí es importante escucharlo de esta manera. Efesios 2, Puedo tener dos funciones. 8 y 9. Esta parte es bien importante y de verdad creo que me emociona que venga Efraín, porque es muy inteligente y estos versículos le van a ayudar bastante en toda su vida. Y aunque lo hemos visto de muchas formas, esta vez le vamos a dar un tono diferente, obviamente apegado a la verdad, pero dice Efesios 2, 8 y 9, o Efesios 2, 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para entender Efesios 2, 8 y 9, lo hemos visto aquí. Vamos a abusar un poco de Efraín, que digamos que es como que el nuevo de la cuadra. Sí, está bien. Dice Efesios 2, 8 y 9, dice el 2, 8, Efraín dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El tema central de este versículo son dos palabras que dicen en el versículo 8, y esto. Dice el 8, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mucha gente, la pregunta de Efraín, vamos a preguntarte a ti. ¿A qué se refería y esto? Basado en el versículo, dice, porque por gracia sois salvos, si gustas leerlo ahí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ese y esto, ¿a qué se referirá? A ver, pues instrúyame mejor, porque no quiero decir algo que no. Ok. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mucha gente piensa que se refiere a la gracia. Otras personas creen que se refiere a la salvación, y otras creen que se puede referir a la fe. Pero hay un punto bien importante, que si hablara de una sola de las tres cosas, lo hubiera mencionado en femenino. ¿Por qué? Porque la gracia femenina se dice la fe y se dice la gracia. Entonces, de hecho, la palabra en griego es bien interesante. Ese y esto se refiere a las tres cosas: a la salvación, a la fe y a la gracia. Es que no se pueden separar. Bueno, aquí no se pueden separar. Más bien aquí basado en eso, aquí no la separa, más bien. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que la salvación, la gracia y la fe son dadas por Dios.
Y es bien importante entender este concepto. ¿Por qué? Porque hay tres escuelas que enseñan sobre la salvación, que le llaman, de hecho existen realmente dos, y la tercera es la que yo creo, que es la que está en la Biblia, es el hecho de que dice, de que dice, la forma de la salvación, la manera del hombre de ser salvo, una escuela le llama energismo, sinergismo y es sinergismo. Ahorita me acuerdo de la otra. Ok, sinergismo, se me fue y la traía en la lengua. Es sinergismo, energismo y monorgismo. La iglesia calvinista reformada usa lo que es el monorgismo. El monorgismo enseña, ese lo enseñaba Martín Lutero y Calvino, pero realmente es una teología, una filosofía de Sócrates. El monorgismo es donde enseña ellos que Dios al hombre le pone el deseo, no el deseo, pone en él la decisión tomada para que lo acepte como Salvador. Es decir, se llama monorgismo porque es mono y energía uno, es decir, que es solo cuestión de uno. Es Dios donde te toma como un títere y te dice, voluntad de Dios en acción. Voluntad de Dios en acción, más no solamente en acción, sino voluntad de Dios, más bien es una acción donde no hay voluntad humana, sino solamente la voluntad del hombre. Entonces la Biblia no enseña eso, no enseña que nadie haya sido salvado por un acto meramente por Dios. Eso se llama monorgismo. Esa doctrina es muy fuerte. ¿Por qué? Porque convierte al hombre en alguien completamente pasivo. Sí, la iglesia reformada y los hipercalvinistas es donde dicen tú tírate a la hamaca y si eres salvo, Dios te va a salvar. Y si no eres salvo, pues ni aunque te muevas. Después viene la que es el sinergismo, que el sinergismo está basado en la sinergia donde Dios te escoge y tú pones tu fe. Entonces yo creo en Él. Tampoco la Biblia enseña eso. Aquí lo hemos platicado, pero la vamos a explicar desde la forma que no lo hemos explicado muchas veces. Es decir, donde Dios dice, yo quiero que Elsa sea salva, y entonces Elsa dice, sí, yo quiero ser salva, pues pásale. Entonces, donde hay un sinergismo, donde yo pongo mi parte como Dios y tú pones tu parte como hombre, entonces vámonos de la mano y ya. Y ahora me paso con la mamá de Mario, y ahora paso con esta, y ando ahí como recogiendo como la parábola del que va a recoger, ¿se acuerdan? De el hombre que recogía trabajadores, ¿no? Entonces, ese sinergismo tampoco está en la Biblia. ¿A qué me refiero? El hombre no es capaz de escoger a Dios. Eso es bien importante. Eso lo vamos a llevar ahorita a la otra escuela, que es la que la Biblia sí enseña. ¿Por qué? Porque todas las religiones enseñan lo que es el sinergismo. Tú pórtate bien, haz lo correcto, y entonces te vas a ir al cielo. Entonces tú pones tu parte, yo mi parte, y nos vemos en el cielo. Y esa parte es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque estamos convirtiendo la fe en una obra. Porque yo creí en ti, entonces mi fe es la parte que yo pongo para ser salvo. Tampoco la Biblia enseña eso. La correcta es la que se llama
energismo. Y esta parte es bien importante. El energismo es donde Dios pone en ti todo el deseo y la voluntad y el entendimiento para que lo aceptes, pero no acepta Él. Pero Él no lo acepta. Eres tú el que tienes que aceptarlo. Es decir, no es poner tu fe, es aceptar por fe. Dios pone en ti toda la voluntad. Dios pone en ti, por eso dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo pongo en ti yo te convenzo. De hecho, cuando dice, esta parte es bien importante, cuando dicen Romanos que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, la palabra que se usa ahí en griego es bien interesante porque dice que es poner una barrera, pero con la intención, es el término que utilizaba, con la intención de destruir al otro. Entonces, cuando dice que no creían en Dios, lo que están haciendo es, no solamente no me interesa creer, sino quiero destruir lo tuyo. ¿Y dónde lo dice Pablo de otra manera? Dice que hay unos que no solamente hacen el mal, sino que disfrutan con los que hacen el mal. Ahorita lo vamos a leer en Romanos. Entonces, ¿qué es el sinergismo? ¿Qué es el energismo? El energismo es Dios te convence de que necesitas conocerle. Dios te necesita, Dios te hace ver y lo voy a decir con mucho cuidado, lo miserable que somos, lo abandonado que lo teníamos, lo distante que estábamos de él, lo lejanos que estábamos de él. Y Dios te dice, nos provee de la fe para creer, pero el hombre tiene la capacidad de decir no. O sea, es claro que entiendo mi miseria, no. Entonces es muy diferente entender que Dios, por eso cuando dice la Biblia que nadie va a tener justificación en el cielo, a eso se refiere. Porque Dios se va a encargar de convencerte a ti de que le necesites. Entonces una vez convencido vas a decir no. Y de verdad, traten de recordar en su vida gente con la que hayan hablado. Yo me acuerdo un trabajador que se llamaba Ramoncito, yo lo quería muchísimo y no quería que se fuera, y estuve con él platicando como media hora y le ofrecí las perlas de la Virgen y resultó que no. Después de media hora, no me quiero quedar. Y no quiero. Y hay gente que por más que le explique, miren, hemos hablado de gente que la droga lo tiene destruido y sigue drogándose. Gente que sabe que no debe de fumar y sigue fumando. Gente que no debe de mentir y sigue mintiendo. Pero ya no es un tema ay, es que así soy. No, es un tema de que ya entendí lo que quieres, pero no me interesa. Y eso es lo que Dios dice, que pone el querer como el hacer. Por eso cuando dice ahorita Pablo a los Corintios que nosotros tenemos la mente de Cristo, es que venimos al Señor y decimos, sí, ya me queda bien claro, pero no, gracias. Dicen Proverbios, dice el necio en su corazón, no Dios, no, o sea, de verdad no. Y cuando el hombre tiene ese problema de resistencia, Dios no puede hacer más. Por eso el hombre no tiene la fe para creer en Dios. Dios se la provee. Por eso vamos a Romanos. Esta parte es muy importante entenderla, porque Romanos nos lleva a un principio del hombre que ha decidido no creer. Romanos capítulo 1. Vamos al versículo 16. Romanos 1:16. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y por qué no? Bueno, porque es poder de Dios para salvación. Ahí está ligadísimo con Efesios. Es poder de Dios. Ok, ¿a quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, ¿qué dice? Que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Pues qué? Dios se los manifestó. Dios se encarga, ¿y cómo se los manifestó? Hey, Pati, estás mal, ya deja de hacer eso. Hey, Eloísa, de verdad, ven a mí porque mira cómo estás, mira cómo está tu vida miserable, Rubén, no puedes seguir así. Y entonces la gente nos comparte el Evangelio, el Espíritu Santo nos empieza, y es cuando el hombre dice, sálvame. O dice, no, esto no es para mí. Pero por eso dice la Biblia, pues lo que les es de Dios manifiesto, Dios se los manifestó. Es decir, por eso no hay es que yo no le entendía a Rubén, como eso de la sinergia y la otra, y no. Dice Dios, no es un tema de entendimiento, es un tema de saber que yo te estoy hablando a ti. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquel que piensa que, miren, platicando con una persona que mi esposa y yo conocemos, una persona que se divorció y a través de su divorcio le quitó todo lo que podía a su pareja. Era impresionante cómo, habiendo pasado tal vez 10 años, seguía quitándole cosas. O sea, era un tema donde la perversión, el coraje que le tenía a esa persona lo seguía afectando y afectando y afectando. Porque dice la palabra de Dios en el versículo 21, dice, sino que se envanecieron y sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso, cuando no somos limpiados por la sangre de Cristo, confesando nuestros pecados, eso que traemos aquí va a crecer y crecer y crecer y crecer. Y dice el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando el culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por tanto, este es un punto bien peligroso. Por tanto, por haber hecho todo eso, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Cuando Dios los entrega a pasiones vergonzosas, lo que está diciendo Dios, yo que conozco el futuro, yo que te conozco perfectamente, ya me di cuenta que nada va a hacer que cambies de opinión. Y dice Dios, yo me retiro. Y no es que los empuje, sino si nosotros, miren, el día que estemos en el cielo y que un día hable con Adelita de Dios y le diga, mira, ¿te acuerdas de esto? Pues fue porque yo te puse en el corazón eso. Porque tú querías arrancar los pelos a tu marido. Y usted, y tú, y Dios nos va a decir, de todas las que te salvé, aquietándote. ¿Por qué? Porque eras mi hija. Pero a estos hombres ya no les interesó y dijo Dios, ¿saben qué? Una vez platicamos aquí, Efraín dice el versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó. ¿Qué entregas, Efraín? Cuando tú vas a entregar algo, ¿qué entregas? ¿Algo que qué? ¿Que te pertenece? No. Entrega lo que no es tuyo. Porque si no lo estarías regalando. O lo estarías tú prestando. Pero cuando entregas algo, oye, vengo por el libro que te presté, toma aquí, te lo entrego.
El hombre solamente entrega lo que no es de él. Y Dios hace eso. Dios los entrega porque dice: estos no son míos. Estos son de su padre el diablo. Por eso dice Cristo, dice la palabra de Dios: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Yo lo estaba analizando como está lloviendo, tienes la sombrilla o te está protegiendo la sombrilla. No es pecado de la sombrilla quitártela y que te mojes, no tiene la culpa la sombrilla. Al quitarte la sombrilla te empiezas a mojar, y no es la sombrilla la que te está mojando, la lluvia ya estaba cayendo. Claro. Tú decidiste quitar la sombrilla y la mojada, pues tú solo es lo como yo lo estaba muy bien, intentando interpretar. Y estoy de acuerdo contigo. Y ahí está la gracia de Dios en todo. Es pecado de la sombrilla, es pecado de tu mano que quitó la sombrilla. O amaste más mojarte que estar seco, ¿no? O por tu necedad te quitaste la sombrilla, ¿no? O sea, podría ser también. Dice el 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural. Bueno, ella empieza a describir los pecados que hacen los hombres, ¿no? No quisiera leerlos para no distraernos un poco, pero vamos a el 32. ¿El mismo? Sí. Versículo 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, lo que decíamos hace rato, sino que también se complacen con los que las practican. Por eso van a ver que la gente que le gusta hacer el mal se siente a gustísimo con alguien que practica lo mismo, y se empiezan a jactar de los delitos que hacen, de los pecados que hacen, o de las tonterías que hacen. Voy a leer un poquito sobre el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Y vamos a buscar versículos también. Dice: el hombre natural es el hombre inconverso, no nacido de nuevo, guiado por los impulsos instintivos de su naturaleza corrompida. En este sentido, naturaleza indica la condición perdida del hombre por la que nacemos como hijos de ira. Efesios 2, capítulo 3, si gustan yo los leo y para que podamos avanzar un poquito. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí hubo un debate bien interesante donde en muchos lados hemos oído que dicen que Dios ama al pecador pero odia al pecado. Este versículo dice que no, que Dios odia al pecador, porque el pecado es un acto que lo cometió alguien. Por eso dice: y éramos por naturaleza hijos de ira. Sí, Dios está muy molesto. La ira de Dios está sobre aquel que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice también, lo acabamos de leer ahorita, que Dios se encarga de convencernos de que lo busquemos y de que estemos cerca de Él. Se encarga. Él no deja lugar a duda. Cuando estamos viendo la vida de Hitler había estado en una escuela cristiana y había estudiado las cosas de Dios. Tremendo, ¿no? Y estamos viendo hace un poquito, mi esposa y yo, la historia del Chapo Guzmán. Su madre es cristiana. Imagínense qué terrible. Y la oyen hablar con un gozo y una paz. Y decíamos mi esposa y yo, llegamos a la conclusión: ¿por qué no pensar que el Chapo está en la cárcel como respuesta de la oración de su madre? Porque en Estados Unidos es tan común que las iglesias evangélicas vayan a las cárceles y ahí le acerquen una Biblia. Créanmelo, así es la gracia de Dios. No estoy diciendo que va a ser salvo, pero estoy diciendo que lo hemos visto ahorita, de parte de Dios no va a quedar. No va a quedar. Y yo veo la fidelidad de Dios con su madre, concediéndole el deseo de su corazón. Tremendo, ¿no?
Lo estamos viendo, ¿verdad? Hace una semana y dices, wow. Entonces, el hombre, Dios, es mentira cuando dicen, es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No, joven. Dios aborrece al pecador, porque Dios es santo. Le decía a mi hijo la otra vez que a las personas se les respeta, pero no sus ideas. Y fue y se lo dijo a la maestra. Estaban hablando de la evolución y le dijo, sí, maestra, yo la respeto a usted, pero no a sus ideas, ¿no? Amo a mi hijo. No deja títere con cabeza, mi hijo. Cero, Todo lo que aprende va y lo aplica ya. Dice, aunque por no estar borrado del todo en el hombre caído la imagen de Dios, esta naturaleza refleja de algún modo la ley de Dios escrita en el corazón. Romanos 2, yo voy, no vayan, si gustan nomás anotar los textos. Romanos 2, 14 y 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Se acuerdan? Hemos explicado este versículo. La Biblia dice que nadie va a ser nadie está exento del juicio de Dios. Nadie. Es que yo iba con Rubén y no entendía, o a mí nunca nadie me habló de Dios, y dices, no te preocupes. Hay una voz interna que se llama conciencia, y es impresionante. Solo el hombre la tiene, solamente el ser humano la tiene. Es impresionante. Y esa conciencia es la que te dice, no está bien. El problema es que, a diferencia del Espíritu Santo, la conciencia sí la puedes neutralizar completamente. Por eso la gente que hoy en día es muy mala, empezó robándose un dulce y una manzana, y fue siendo progresiva. Porque las personas empiezan a darse cuenta que sus actos no traen consecuencia, según él, y es la gran sorpresa. B. El hombre carnal. No es sinónimo de inconverso, sino que indica una persona que aun cuando sea creyente, se deja a veces guiar por criterios de la carne, en vez de seguir las indicaciones del Espíritu. La carne representa para Pablo los impulsos bajos del hombre. Romanos 8, 12 y 13 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Qué importante. No hay forma de retener nuestras pasiones que si no es con el Espíritu Santo. No hay manera. Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Por qué el hombre es importante entender? Porque los Corintios lo dice, la Biblia. Pablo llegó a un punto donde había una persona que estaba pecando con un pecado muy fuerte y dijo, expúlsenlo de la iglesia y dice, entréguenlo a Satanás. Y la Biblia enseña que claramente un principio bíblico que no va a dejar de existir jamás es que el pecado acorta la vida. De verdad, el pecado acorta la vida. Entonces, el hombre, si el Espíritu Santo es el que puede dominar mis pasiones, mis deseos desordenados, ¿qué es lo que alimenta mi espíritu? La palabra. ¿Qué otra cosa? La oración. ¿Qué otra cosa? La santidad. La santidad. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, dice, inmoralmente neutral, pudiendo ser ofrecido, perdón. ¿La No obediencia en un idioma? Sí, es que de hecho es bien importante, pero la obediencia ¿a quién? No. Bueno, la palabra. No. No, en general. Claro. Si no obedezco a mi esposa, a mi esposo, a mis padres, no estoy honrando.
O sea, es bien... Pero Es, implícito aquí, ¿no? Aquí es implícito esto que nosotros debemos de hacer. Honrar a nuestros padres. O sea, ya viene implícito. no, en la vida cristiana no viene nada implícito. Si no serían mandatos. Implícito viene que no lo queremos hacer. Por eso dice, maridos, amad a sus mujeres, a sus esposas. Y dice, mujeres, amad a sus esposos, dice. No, ¿Qué dice? Obedecer. sujete. ¿Por qué no pides lo mismo? No, yo lo he explicado. Ya lo he explicado. Porque para el hombre lo difícil es amar a la mujer. A la mujer no. Bueno, a la hombre. Pero lo que es difícil para la mujer es obedecer al marido. Uy, no. Y ahorita, uy, no. Con el Con los empoderamiento. derechos. Ese famoso empoderamiento que está más transgiversado es tremendamente, ahorita la liberación femenina es una obra del diablo. Sí, definitivamente. Porque un hombre creyente, no, claro que no va a traer a su esposa como esclava y la va a amar y la va a honrar. Y ella va a decir, ¿de qué libertad me hablas? Tengo la libertad del Espíritu Santo, tengo la libertad de mi casa. Y la sujeción de la mujer es donde dice, tú sujétate, amarte te va a amar bien fácil. Porque de verdad el hombre es tan amoroso, tan lleno de amor. Cuenta, Yo voy a llegar. cuenta la leyenda que un día estaba un hombre con su novia y le dice, le dijo, yo te amo, y a la mujer, y un silencio fúnebre, y le dice otra vez, yo te amo, y el silencio seguía, y le pregunta, ¿tú me amas? Y le responde, pues aquí estoy, ¿no? Y yo así. Ya se No, lo perdón. saben esa Aquel, historia. digo, el aquel de esa historia, o sea, ese día, claro que la saqué de la casa. Le dije, sácate de aquí. Es interesante entender que el amor, fíjese qué interesante lo que dice la hermana. Es que lo implícito no existe para los creyentes. Porque creo que ese es un riesgo que podemos correr. El decir, obviamente, como leímos ahorita, tenemos la mente de Cristo, estamos facultados para obedecer. Pero entonces no nos diría Pablo, sean santos. No nos diría Pablo, ama a tu esposa. Obviamente el Espíritu Santo a través de Pablo, esto quiero decir. No diría, sed santos. Que lo que me refería es que ya está aquí lo que nosotros debemos de hacer con el esposo, con el prójimo, con Dios. O sea, Él ya nos está diciendo aquí, pero lo hacemos por amor finalmente a Él. Y lo obedecemos a Él porque lo amamos. Sí, estoy de acuerdo. Pero entonces, ¿por qué no lo hacemos todo el tiempo? Pero si somos espirituales, el Espíritu de Dios nos redarguye, nos recuerda, nos convence y esto nos enseña. Pero entonces, ¿para qué? Si ya lo está haciendo, no la va a redarguir. ¿Sí me explico? O sea, es que esa teología, o sea, no, lo que se está haciendo es bien interesante, pero tenemos que traerlo a la mesa y hacer la teología bíblica. ¿Sí me explico? O sea, la única manera de agradar a Dios es por fe. ¿Por qué lo digo eso? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Mas el justo, Por la fe vivirá. ¿quién? El justo. ¿Y quiénes son los justos? Los salvos. Yo el otro día me preguntaba, eso. Porque sin fe, ¿qué dice la Biblia? Es imposible agradar a Dios. ¿Quiénes son los justos? Es bien importante entenderlo. Justo es aquel que es declarado justo por Dios. Que la justicia de Dios, de Cristo, le es imputada. No, yo pensaba el otro día. Ok. ¿Qué es justo? ¿Qué es justo? Y ya en Proverbios, como sale de Proverbios, ahí dice lo que es una persona justa. No, son dos cosas diferentes. Una cosa son los actos de justicia y otra cosa es ser declarado justo.
Son dos cosas diferentes. El único que puede declarar al hombre justo es Dios. Y el creyente es el único que puede hacer obras de justicia, porque conoce a Dios. ¿Sí? Una cosa es, sí, no hay que confundir la condición con el acto. Por eso, sí, el creyente hace actos de justicia, pero eso no lo salva. Esa es una evidencia de que es salvo. El hombre, Dios es el único que puede declarar justo al hombre. Es decir, que estoy satisfecho con que a través de haber puesto la fe en Él, el haber creído en Él, en ese momento soy declarado justo. Y esa justicia ya no se pierde. Pero soy justo, ¿por qué? Porque estoy reconociendo que la muerte de Cristo sí fue por mí. Entonces se aplica la justicia. ¿Y cómo se aplicó la justicia en Cristo? Matándolo. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, sí le veo cara como de que no, ¿verdad? No, es que está muy interesante lo que está diciendo. O sea, quiero... No, dígame y me regreso. Yo... No, quiero... Sí, voy a regresar un poquito. Me vienen a la mente versículos, sí. Pero no todos completos. Es que va a ser muy fácil diferenciar entre actos de justicia y el ser declarado justo por Dios. Entonces, el justo por la fe vivirá. ¿Cuándo somos declarados justos por Dios? En el momento que aceptamos a Cristo como Salvador. Porque por eso es el versículo que se me viene a la mente, que dice que nos vino a no a declarar, sino de hecho, la Biblia dice que Él es juicio y... De hecho, Cristo es nuestra justicia. Justicia por cuanto no creyeron en Él. ¿Cómo? Ok, sí, ya está, ahorita lo buscamos. Es la obra del Espíritu Santo, que Él nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio, algo así. Pero el principio es ese, no confundamos actos de justicia con ser declarados justos. Eso es bien diferente. ¿Una persona inconversa puede hacer actos de justicia? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice la Biblia, no matarás. Cosas buenas. No, esto no el otro. Pero ser declarado justo ante los ojos de Dios solamente por medio de la sangre de Cristo Jesús. Entonces, la Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. O por otro lado, puede ser dominado por el pecado y por la muerte. Romanos 7:24, estamos hablando del hombre carnal. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice, por esta razón, el cuerpo, hijo, aquí nos va para todos los dragones. Por eso, espero que hayas oído galletas, Efraín. Ahorita voy para allá. Por eso, el cuerpo tiene que ser disciplinado. 1 Corintios 9:27 dice, sino que golpeó mi cuerpo, 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué es golpear el cuerpo? Es saber decir hasta aquí. El problema es que en la antigüedad lo agarraron, de hecho hoy en día la Iglesia Católica, esos que se flagelan, que se lo golpean, pues no es así, porque están flagelando la piel. Pero el problema es lo que simboliza la piel, ¿no? La carne. Entonces, el hombre, mientras más esclavo sea de sus pasiones, más difícil va a poder tener una vida santa. Por eso dice el apóstol Pablo, y lo pongo en servidumbre, es decir, cuando el hombre entienda que el cuerpo está para servirle a él. El problema es que hay personas y hombres que sirven a su cuerpo. Hasta las cosas más pequeñas te puede estar tentando. Ya te comiste tu bola de helado, cómete otra, ¿sí? No te va a pasar nada. ¿Sí? Ya te dijo algo la que está enfrente, contéstale, ¿qué puede pasar? Te la deben, te acabas de decir. Sí. Y te van dando pequeñitas y dices tú, pequeñita, no es pequeñita.
mientras más le vas cediendo un paso, ¿sí? Y cuando no te das cuenta, estás inmerso. Y lo que dice el apóstol Pablo, dice, por eso el cuerpo tiene que ser disciplinado para que sea un instrumento de justicia. Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, ¿no? Y bueno, dice, en contraste con la carne, que dice Stewart, significa la naturaleza humana en su flaqueza y debilidad y en necesidad de ayuda. Qué bonito, ¿no? Ahora, el hombre espiritual, para terminar, dice, el hombre espiritual es el nacido del Espíritu y que se deja guiar por el Espíritu. Ha recibido el Espíritu de Dios, anda en él y tiene la mente de Cristo. Lo acabamos de leer ahorita. Perdón, volví a poder. Sí, es el nacido del Espíritu y que se deja guiar por él, por el Espíritu. Ha recibido el Espíritu de Dios y tiene la mente de Cristo. Dice, lo vamos a leer, 1 Corintios 2, 12 al 16. Romanos 2, 12, 16 dice, y nosotros, ya lo leímos, pero vamos a otra leída, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Qué importante discernir. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. Porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién la instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. Qué hermoso. Continuamos, dice, la vida conforme al Espíritu es lo contrario a la vida conforme a la carne. Romanos 8:4 al 7. No, Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pero ahí viene la palabra clave en el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Pero vean qué fuerte, ni tampoco pueden. Por eso, una vez lo veíamos aquí cuando estábamos en Mateo. Hablaba de que cuando viene el pecado, el principio es, mientras más rápido renuncias al pecado, más fácil te va a ser no cometerlo. Pero cuando empiezas a, qué tanto es tantito, y ching, ya estás adentro. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso, pues los hermanos y las hermanas que andan en pecado, en sus temas de inconversas, en sus temas de rebeldía, en sus temas de andar en la carne, no puede agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El apóstol Pablo ahí se los deja, ¿no? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios, no por obras para que nadie se gloríe, no hay gloria en el hombre. El hombre espiritual está dominado por el poder del Espíritu. Rechaza todo lo que es contrario al Espíritu y produce el fruto del Espíritu, que es un fruto netamente ético. Vamos a Gálatas 5:22. Por eso la ética cristiana no puede ser surgida de otro lugar que no sea el Espíritu Santo y el haber nacido de nuevo. Dice Gálatas 5:22, en su fruto es completamente ético. Mas el fruto del amor, más el fruto del Espíritu es amor. Miren, es una palabra tan desgastada, pero tan mal utilizada. El amor que se habla aquí es el amor ágape. ¿Recuerdan los 3 tipos de amor? Ágape, eros y fileos. ¿Te lo sabes, Efraín? Sé que uno es... El eros es el sexual, el fileos es el de madre con hijos o hermanos o entre hermanos, y el ágape es el amor a Dios. Okay. Entonces ese amor es ese amor de Dios que te hace amar a la suegra, a las cuñadas, al cuñado, al enemigo, a la vecina que te tira la basura, al que te maldice, porque con el amor de nosotros no lo vamos a amar, imposible, pero sí con el amor de Dios, porque es un amor que te hace comprender, decir, es que no conoce a Dios. Por eso es un amor, es el fruto del Espíritu Santo, es completamente ético. Gozo, miren, no hay cosa más hermosa que tener a tu lado a alguien que siempre está con gozo. Y luego voy a decirlo para gloria de Dios. Y no voy a decir nombres, pero es la hermana Patti, la hermana Mireya, Lorenia, no, tú eres Lorenia, tú eres, ¿cómo te llamas tú? Es esta Mari Carmen y Adelita. Alma. Siempre están sonriendo. Siempre. Adelaida, te dije, ay, qué sabiduría. O sea, yo, por ejemplo, yo amo, cuando vienen las 4, pues es una revolución, ¿no? Pero yo amo que vengan ustedes, porque siempre están sonriendo. Tú un poquito, ahí la llevas. Nosotros amamos venir. Y eso es bien importante para mí, o sea, porque siempre quieres tener cerca a alguien que está sonriendo. Por ejemplo, y eso mi esposa lo sabe, mi hijo Abraham todas las mañanas despertaba sonriendo. Todas las mañanas. Entonces yo me encantaba despertarme antes que él, para que lo primero que hiciera me regalara una sonrisa. Entonces, ese es el gozo del Señor. El gozo se muestra y el gozo se contagia. Otro, paz, dice el versículo, amor, gozo, paz. No hay cosa más hermosa que tener a tu lado a alguien que tiene paz. Porque cuando tienes al lado a alguien que es todo lo contrario, es una pesadilla. Acabo de leer un artículo de psicología donde dice que vivir con una persona que no sonríe, que no tiene paz, estresa tu vida. Te estresa. Y de verdad, créanmelo, te absorbe, te quita, de verdad. Miren, de hecho el artículo se basaba en los jefes. Decía, los jefes que son malos le alteran la salud a la gente. Yo hice la imagen corporativa de un hotel. Yo no trabajaba en el hotel, pero pasaba mucho tiempo ahí, era externo. De verdad, todos los altos mandos de ese hotel estaban nerviosos, estresados, depresivos, porque su jefe era un villano. Era un villano. Y los jefes villanos son terribles. Paciencia. Yo ahí es donde me doy cuenta que no soy lleno del Espíritu Santo. Me cuesta poco, no tengo poca paciencia. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo dice usted? Que usted se da cuenta que no está lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo me doy cuenta? Con mis reacciones. No. Pero, o sea, podemos tener el Espíritu, no podemos estar llenos. Podemos tener el Espíritu Santo, pero no tenemos la llenura.
Lo que pasa es que sí, ese término tiene importante. La llenura de repente se explica como si fuera un vaso de agua. No es como un vaso de agua. El ser lleno lo que significa es ser controlado. Entonces, por ejemplo, ayer yo tenía que llegar a tiempo, Alma no estaba a tiempo y lo primero que hice fue molestarme. Ya terminamos la llamada y Abraham le dice: ¿qué tienes, mamá? Nada. ¿Qué tienes, mamá? Te conozco. Nada. No, pues tu papá que no me comprende, y tu papá se enojó y lo primero que llega Abraham conmigo y me dice: papá, es que tú no comprendes a mi mamá y la estresas. Y yo así, pues ¿quién? O sea, me explico. No, pero tiene toda la razón. El sentimiento está ahí, pero hay que Sí. reprimirlo. Pero ahí está. No reprimirlo. No, Decirle pausa. no, más bien es arrepentirte. No reprimirte, es arrepentirte. ¿Y sientes arrepentirte en el instante? Sí, de hecho, mira, por ejemplo, yo tengo un serio problema. Yo lo tengo también. Soy de un temperamento fuera de total. Mira, por ejemplo, mi problema es que yo soy bien puntual. Y mi esposa es bien impuntual. ¿Es buena combinación? No, es pésima. Le da balance. No porque Adecuación. yo dependo de ella. Es un decir nada más. Entonces, como yo dependo de ella, el que queda mal soy yo. Entonces, ese es un conflicto de 30 años, de que no puede convencerse. Pero es que yo le he dicho: Alma, la impuntualidad es pecado. ¿Pero por qué es pecado? Porque diste tu palabra de llegar a una hora y la estás incumpliendo. Ah, caray. Pero en tu fuerza la debilidad de ella se va a volver fortaleza. No, la fortaleza que necesita ella es la del Señor y yo la del Señor. Entonces, los dos vamos de la mano del Señor. Porque usted necesita la paciencia, como usted lo dice. Lo que pasa es que yo sé que a mí me humilla Dios porque si yo no dependiera, yo llegaría puntualísimo. Entonces, el problema es que el de la cita soy yo. Entonces, el que llega tarde soy yo y el que falló soy yo. Entonces, por ejemplo, Abraham lo ha dicho cuando mi esposa se va de vacaciones, de compras, porque me corrijo, no es sarcasmo, se va de compras. Abraham me dice: ay, papá, es que siempre llegamos a tiempo tú y yo. Y con mi mamá siempre llego tarde a las carreras. ¿Me explico? Pero porque a mí me gusta la puntualidad. Entonces yo preveo yo siempre tengo un margen para mí llegar 7 minutos antes es lo ideal. Yo lo veo más como una oportunidad, entonces. Es una oportunidad. Amén, Dios mío. No, es que es Es una oportunidad. Te está poniendo en la situación hasta que la domines. Ok, entonces vamos a hacer que tu esposa te provoque a celos con el vecino para formarte y que su esposo se vaya de vago para que la forme. ¿No sí me explico? O sea, ¿me explico? ¿Sí me explico? Perdón, estás grabando. Mi esposo es como tú y yo soy como Alma, impuntual. Y él, bueno, ahorita ya corregí eso, perdón. Es una oportunidad para los dos. Me dejaba, No. O sea, él sí puede andar él solo, él me dejaba. Es como, por ejemplo, dicen, le voy a dar el beneficio de la duda. Tiene la luz. En la duda no hay beneficio. Gracias a Dios estoy con Es una oportunidad para los dos. Pero Para los todavía dos. Yo creo que la reacción no. No, es que es a lo que voy, no es oportunidad, es cada quien es responsable de si yo no tengo la paciencia, ok, pero no, o sea, el hecho de que yo tenga paciencia no le exime a la otra persona de su pecado. No, claro que no. Pero Ese es el principio. Entonces, ¿cuál es el principio? Es exhortas a la persona y corrígelo por amor. a ver, como No, dele. que no soy una niña normal. No, yo sé, hermano. Pero, pues es que cuando yo voy manejando y luego un carro se me atraviesa y pues quiero reaccionar, pero yo digo paciencia, pero usted dice que no hay que reprimirla. O sea, yo digo, Señor, dame paciencia, Señor. Hijo del Señor. Ah, no, ya entendí. Hijo de Ah, no. No, es que sí es cierto lo que usted está diciendo. El punto es esto. Ya se los expliqué aquí con un ejemplo. Un ejemplo lo expliqué aquí que en el instituto estaba un maestro y a mí se me salió una mala palabra. Y le dije, perdón, se me salió. Y él me contestó, pues ¿dónde la tenías? Entonces, si usted en la reacción tiene una ira, es porque está ahí adentro la ira. Y entonces, ¿dónde está el fruto del Espíritu Santo? Exactamente.
no debe de haber reacción de ira. Entonces, cuando hay reacción de ira, lo que está pasando es que hay algo ahí que no has entregado a Cristo, o que te estás distrayendo con otras tonterías, que no estás leyendo la palabra, y está por ahí germinándose para salir en el momento adecuado. Entonces, sí, si hay ira en el corazón, como dice, se me cierran y lo que tengo es una mentada de madre, una mentada de madre, pero me la reprimí la mentada de madre, y dice Dios, no, ya pecaste. No, dice Dios, ya pecaste. Es como aquel que vio una mujer y, ay, mamacita, pero no me acosté con ella. Dice Cristo, ya adulteraste. Pero si no hice nada, ya adulteraste. Que no le digas nada y lo estás pensando. Y ya entonces me lo reprimí, me explico, entonces me reprimo el reclamo ante el que iba a chocar. Ya pecaste, dice Dios. Ya pecaste. Pero ya pecaste. O sea, ¿sí me explico? Entonces, lo que hay que hacer es más bien estar todo el tiempo exactamente, todo el tiempo apegándote a Dios. Y es que hasta en las cosas más pequeñas están apegando. Sí. Ahora, es bien importante lo que dice hermana Pati. A mí me ayudó mucho un maestro, y de hecho es un consejo que le doy a todos. Voy empezando por mí, que lo voy a aplicar. Busque, por ejemplo, usted, es que a mí se me cierran, bueno, detecten dónde tienen flaqueza. Y una vez detectada, busquen qué dice la palabra en relación a eso. No pidan sabiduría. Por ejemplo, yo por ejemplo soy celoso. No soy celoso, digo, es un ejemplo. Yo soy celoso, por ejemplo. ¿Qué dice la Biblia sobre los celos? Que es fruto de la carne, que aparta de Dios, que no agrada. Y ya que sé lo malo que es eso, entonces ya digo, ya le pido a Dios sabiduría para poder aplicarlo a mi vida y decir, ya tengo algo más en que obedecerte. Y yo hoy me comprometo con mi esposa a ser paciente. No, pero si estás fallando, tienes que estar pidiendo ayuda constantemente, ¿no? Yo lo siento así. ¿Mandé? Cuando estás fallando, yo es donde yo siento que estoy fallando y que fallo frecuentemente. Yo estoy pidiendo ayuda porque sé que yo solo no lo estoy logrando. Sí. Estoy sintiendo lo que estoy sintiendo y no lo estoy fingiendo, lo estoy sintiendo. Sí, pero el punto es que... No lo quiero sentir. Sí, pero, por ejemplo, mientras más sepas de lo que Dios dice de ese pecado, las consecuencias de ese pecado, de cómo ofende a Dios ese pecado, es más fácil porque ya dejas de hacerlo no por ti, sino por Él. Y esa es una gran diferencia. Es decir, yo, por ejemplo, yo no tengo pensamientos hacia otras mujeres, no solamente por el amor que le tengo a mi esposa, sino porque sé que Dios ve mis pensamientos. Y yo no quiero que Él encuentre en mis pensamientos algo que no le agrada. Entonces, ese es el principio. Pero eso es batallar, hermano, porque es precisamente por Él. O sea, lo queremos hacer, bueno, yo lo hace por Él, para Él. Lo cual... para agradar a Dios. Y entonces Dios pone el querer como el hacer. Entonces, digámosle a Dios, pon en mí el querer como el hacer. O sea, porque yo sí quiero, o sea, de verdad... siempre que me enojo así con Alma por la impuntualidad, yo me siento bien mal, pero ya no me da tiempo de hacer nada porque estoy más pensando en que se acorten los minutos para llegar menos tarde. ¿A dónde voy con esto? Yo sé, por ejemplo, ahorita le digo, voy a cambiar, y su respuesta a mi esposa es, pues ya me voy mañana. No, de verdad, parece broma, pero es donde, si no encuentras apoyo en la gente con la que quieres mejorar, no, de verdad. No, pero sí cambia. O sea, es para gloria de Dios. Me explico, es para gloria de Dios. O sea, sí se necesita apoyo. No, ¿y qué pasa cuando dices que quieres corregir algo y la persona de frente te dice, pues no me interesa? Es que Alma se va mañana. Pues. Entonces, yo quiero cambiar mi paciencia y me dice, pero ya me voy mañana. ¿Me explico? Entonces, pero parece broma, pero son de esas cosas donde inclusive hasta hay que ser sabio para saber dónde tirar el comentario sarcástico. Entonces sí es bien importante, pero no el tema no es dejar de hacer las cosas para ser mejor, sino para agradar a Dios. Y que sea Dios el que te diga, sí, siervo útil. Ese es el principio.
Porque entonces cuando yo empiezo a decir, no, es que sí he cambiado, pues volteas y dices, pues cuidado, porque así como cambiaste puedes regresar a ser lo que eras antes. Pero cuando es Dios el que te cambia, cuando es Dios el que te convence, el que te forma, el que te limpia, por eso lo hemos platicado aquí. Yo sí puedo hablar de mis pecados, por ejemplo, pero antes yo fumaba, por ejemplo, y fumaba sin problema, y tomaba. Ahorita, por ejemplo, ustedes me ponen un cigarro y tengo 20 y tantos años de no fumar, 30 años de no fumar y no tomar. ¿A dónde? ¿Por qué lo dejó, por ejemplo? No, es que yo no lo dejé. Yo le pedí a Dios que si eso no le agradaba, yo no lo iba a dejar, yo no lo iba a hacer más, pero que él pusiera en mí, y de verdad lo digo, que él pusiera, no se lo dije de esa manera, pero que él pusiera en mí el querer cómo le hacer. Entonces, para mí ya no es una tentación fumar o tomar, porque me quitó el gusto, me desnudó el cigarro. De hecho, a mí me preocupa ver gente que fuma y con los cánceres en las cajetillas y los tumores. No, o sea, dices, o sea, no puedo entender cómo. ¿Sabe qué es lo que sienten? Ahorita que lo estoy oyendo explicar esto, entonces, cuando usted habla, Raúl, lo respeto mucho porque en el aspecto de que veo que está estudiado. Eres muy asertivo en tus palabras. Gracias. Por eso me gusta escuchar. No, y esta es tu casa, Pero gloria a cuando Dios. yo dije reprensión, entonces, es como yo lo percibo cuando yo dije voy a reprimir, pero pidiendo ayuda de algo más grande que no soy yo. Claro. Del creador. Estoy diciéndole, ¿sabes qué? Aquí estoy sintiendo esto y lo estoy sintiendo en serio. Vente y ayúdame porque yo no puedo. Es tal vez lo que yo... Y es así que pediste la ayuda y se te dio. Sí, pero aparte... Pero el sentimiento ahí estaba. Sí, pero es bien bonito cuando lo que quieres dejar de hacer ya no es por ti, sino es para la otra persona. Y esa persona es Dios. O sea, yo sé que esto te agrada. Por ejemplo, Abraham a veces ora con nosotros con oraciones muy lindas. Y hace poco le decía en la oración, Señor, gracias porque me has dado unos padres que me guían y no me dejan que me esté desviando y que... ¿Me explico? Es así como nosotros lo hacemos. O sea, el creyente hace eso con Dios. Señor, yo no me quiero desviar contigo porque no quiero que te ofendas conmigo. Yo quiero estar bien contigo. Entonces, todo lo que dejas de hacer bajo una premisa donde es el Espíritu Santo el que te lo quita, el que te ayuda. Ahora, el principio es ese, ¿no? Yo cuando dejé de tomar y fumar, yo le dije a Dios, a mí me gusta fumar y tomar. Por eso necesito que me ayudes. Y de verdad me lo quitó de un día para otro. Y Dios sabe que no estoy haciendo una ilustración, no, de un día para otro. El creyente tiene que decirle a Dios, es que yo me puedo, porque hay otro principio, dice la Biblia, airaos. La Biblia, pero no pequéis. O sea, el enojo, o sea, el tema de todas las emociones que tenemos, no son malas las emociones que tenemos. El problema es ¿para qué usamos esas emociones? Es decir, si esa ira la vas a utilizar para destruir emocionalmente a alguien, pues entonces no, porque dice, como acá el versículo, porque en la ira del hombre no obra la justicia. No obra la gracia de Dios, o la justicia. No obra la justicia de Dios. Entonces, una cosa es decir, estás mal, arrepiéntete, y otra cosa es, estás mal, y lo humillas, y lo ofendes, y le dices malas palabras, y lo destruyes ahí. O lo piensas, no se lo dices, pero lo piensas. Sí, pero entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Por eso decía, como decía David, examíname, Señor. Examíname. Y es bien bonito, de verdad, mira, cuando el creyente empieza a vivir sabiendo que Dios, así se asoman nuestros pensamientos, y es bien bonito que, pásale, Señor, o déjame limpiar la casa y ahorita vienes, ¿no? Dice un proverbio que los ojos de Dios están atentos a los buenos y a los malos. Sí. Es que, bueno, con el ejemplo que dice la hermana Patti, obviamente, pues a mí también me va a molestar que una persona, por no saber manejarse, atraviese, porque dices, bueno, puedes ocasionar un accidente, pero no quiere decir que sea un enojo de ira,
de que ya vas a ofender a la otra persona. Pero ¿y por qué no pensar en una oportunidad para compartir el Evangelio? Sí, pero cuando se atraviesa, eso ya no lo ves, se va. Pues si la te persona. bajas y le dices hermano, No, es que ¿qué pasaría si entonces empezamos a ver a Dios en todas las cosas? No, porque yo ahora digo Dios lo bendiga y lo lleve conmigo. Mire, ahorita por ejemplo en la mañana, mi esposa y yo fuimos al comedor y nos pidió raite Doña Lupe, y a los 50 metros vemos una señora cargando un bebé y le digo, si gusta, vamos para la bodega Herrera, gusta que le demos un aventón. Y la señora hasta se hizo a un lado y no, ahí le va la historia. Entonces, Pero, gracias a Dios, o sea, no se Doña subió Lupe dice, hasta que bajé el vidrio. yo la conozco. O sea, bajé el vidrio para que viera a Doña Lupe. Entonces, al ver, como dijo Doña Lupe, yo la conozco, y ya, ok, sí, y entonces ya se sube. Le digo, y vamos hasta la delegación si gusta, o sea, no sé dónde vaya, pero ahorita vamos a la delegación. Dice, no, es que hace poco tiempo me quisieron robar, arrebatar, se dice una verdad, ¿cómo se dice? Pues sí, robar, arrebatar. no es lo fácil dicen. siempre estar ayudando. Donde yo vivo está especial para estar ayudando gente así. Vivo en el pueblo Bonito Sánchez. Sí, Toda esa para la bajar, gente la ¿no? sube caminando, no hay camiones. Y yo cada que veo señoras o que van cargando un montón de cosas, le bajo todos los vidrios al carro y les digo, yo la puedo dejar hasta la gasolinera que está ahí arriba si gusta. Ha habido quien se sube, ha habido quien me dice, no, gracias, pero así como, y digo yo, bueno, ¿qué hago? ¿Me rasuro, me peino, me pongo ojos de color? ¿Qué hago? Quiero ayudar, pero también les da miedo. No, y esta tragedia de la señora, ¿no? Dice, bueno, ya nos contó que era una vecina que le quería robar a la hija y parece que la querían matar, y no, bien terrible, ¿no? Que se le murió su hija y no sabía cómo decirle a la O sea, sí, la vecina le dijo, vamos para un lado, y la llevó a otro lado, y a ella se le había muerto el hijo y le quería arrebatar al bebé, y al parecer pues quería matar a la señora para decir, mira, aquí está, ¿no? El chiste es que le decía a mi esposa que quiero comprar folletos, voy a comprar folletos, los voy a dar a todos ustedes para estárselos dando a la gente cuando andamos por la calle, los voy a pedir a México. Entonces, nomás termino diciendo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué les parece si dentro de la ética cristiana preparo el estudio sobre estos puntos? El fruto. Creo que valdría la pena explicar cada uno, ¿no? Para que te vengas el viernes y el sábado, si Dios Aquí quiere. vamos a estar viendo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque es impresionante cómo tú nos quieres santos, pero también nos provees, nos dotas. Gracias por tanta participación, porque es en la participación donde adquirimos sabiduría, donde aprendemos los unos de los otros. La importancia que decía hoy Efraín, ya nos dimos cuenta que el tema no es reprimir, o como decía la hermana Patti, que salga, ¿no? Que hace allá adentro. Y de verdad, Señor, es increíble cómo la vida que nos vas dando es para eso, para que demos testimonio de cómo podemos gloriar nosotros en decirle, mira cómo me has cambiado. Asómate a nuestra vida, Señor, y que nada se avergüence. Síguenos utilizando, Señor, en nuestra vida con nuestros hijos, nuestros familiares, que la gente vea que somos diferentes porque te amamos. Cuida nuestras familias, Señor, te pido sobre todo por Alma que se va mañana. Llévala y tráela con bien, Señor, bendícela mucho, que tus ángeles la acompañen, que tus ojos estén sobre ella en todo momento y que sea un viaje de mucha bendición. Por Cristo Jesús. Amén. Amén.